Haciendo es, estamos construyendo más obras y estamos comenzando más en el grupo particular. No, pero la situación por la que se llega a eso es que no vas a construir unas callesotas. O sea, por ejemplo, ahorita la mentalidad que tenemos del problema del tráfico es que tenemos que hacer más anchas las calles. Ya nuestras calles son muy anchas. O sea, ahorita tenemos vialidades que ya les queremos hacer un cuarto carril, la Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Aquí no estaríamos hablando de eso, estaríamos hablando de vialidades mucho más razonables, probablemente 4 carriles máximo, pero de flujo continuo. Al abrir más cantidad de vialidades se nos baja la congestión porque hay más alternativas de comunicación rápida. Ahorita no tenemos alternativas de comunicación rápida. Estamos hablando de eficiencia del transporte para el 20% o quizás para el 35% de los viajes actuales y su crecimiento futuro, ¿no? Pero también tenemos que relacionar con lo que le vamos también a mejorar al transporte público, ¿no? Sin embargo, ese se paga prácticamente o se repaga a través de las cuotas. El otro no se paga con nada más que con derrama pública, o sea, con obras de plusvalía. Pero cuando estamos hablando de hacer vialidades primarias, la plusvalía es muy baja, porque las únicas áreas que se ven impactadas es donde hay intersecciones, que suben un plusvalor muy importante, pero en el resto no tienes posibilidad de acceso, entonces no puedes derramar plusvalía. La plusvalía ahí probablemente se puede derramar en el 35% de la superficie nada más. Entonces hay una serie, pero sin embargo esa es una labor del gobierno en proporcionar ese servicio específico, y como los niveles de inversión son bajos, pues es relativamente posible poder hacerlo. Entonces con eso tendrías para el largo plazo ya un sistema de transporte muy estable, que no va a requerir ser incrementado porque tienes muchos elementos que te pueden repartir. Es como cuando manejas, o sea, el sistema de transporte se modela muy parecido a los sistemas de las redes de agua. Si tienes un solo tubo y le empiezas a sacar, el tubo se te va bajando su eficiencia, y entonces tienes que empezar a hacer un tubotote, pero mientras más grande es el tubo, menos eficiencia tiene, porque agarra mayor fricción. Entonces, cuando se hacen redes, las redes tienen diferentes formas de retroalimentar el agua, o sea, tiene diferentes caminos para llegar y se equilibran, de tal manera que si aquí de repente la demanda es muy fuerte aquí, te puede llegar de varias partes la misma agua y se hace mucho más eficiente el sistema porque son más delgados los tubos y tienen menos fricción para su recorrido. Un poquito pasa lo mismo aquí en los sistemas de transporte, ¿no? Entonces con eso eliminaríamos... Ese cálculo que hicieron de los costos de las obras, más o menos creciendo, ¿cuánto la Mexicali ahorita? ¿Cuánto crecería Mexicali para...? No, para la situación actual. Ahí lo nuevo no estaría. No, porque creciera no. No, porque hay una característica muy importante. Estamos prácticamente los diagnósticos que nos salen visuales que no debemos de crecer más, o que creceríamos muy poquito, porque ahorita estamos en un rango de 19 habitantes por hectárea en promedio municipal. En el caso de Mexicali estamos como en 35 habitantes por hectárea. Si lo subimos a 60 habitantes por hectárea, en la misma superficie que tenemos en Mexicali cabe, no tendríamos por qué crecer más. Y la otra sería el cálculo que hicieron con respecto a la infraestructura vial, y no lo compararon, o no tienen un costo de cuánto costaría en generar la movilidad, que no fuera individual, que fuera pública. O sea, cuánto costaría meter ese 80%, voltear del 20% al 80%. No, lo que pasa es que estamos considerando que está sucediendo eso. Estamos haciendo tubos más delgados, por decirlo así. No estamos haciendo bulevares tipo Lázaro Cárdenas. Pero no, estamos haciendo... al costo en sí del transporte, etcétera, etcétera. Meter camiones cuesta también. Sí. O meter metros, o meter lo que fuera. Sí, sí. Ahí hicieron un cálculo de cuánto valdría. Si a lo mejor sale más barato seguir en el carrito
individual. Definitivamente No sacaron cuántos saldrían Sí. más o menos. Sí, mira, los últimos estudios que tenemos ahí que se hicieron en el Instituto de Ingeniería son del 2004 y los costos de operación de un sistema de transporte efectivo, primero disminuía la cantidad de vehículos que tienen, de los 900 o 950 vehículos que tenían operación, se reducirían como a menos de 300 vehículos. Se consideraron que fueron vehículos totalmente nuevos y se manejaron toda una serie de elementos. En las partes donde la demanda era muy baja se cambió el tipo de vehículos y se manejó a los tipos taxis, o sea, vehículos de carros, ¿no? En donde el carro hacía sus círculos y con su cuota específica que se manejara, ¿no? Hasta donde no se justificara la demanda aparecían ya camiones, por decirlo así, ¿no? Los costos de operación en ese modelo, en ese tiempo, se nos desplomaron a 2.90 pesos por viaje. En ese entonces estaban cobrando 100 pesos. O sea que los rangos de ganancia por la efectividad del sistema se revertía de una manera impresionante y daba la posibilidad de poder hacer todas las inversiones para manejar todos los camiones nuevos y manejar una política de regeneración del parque vehicular máximo con una edad de 4 años. O sea que es cuando nos indicaban los parámetros que se requería por mantenimiento. Los costos de mantenimiento empezaban a aumentar y hacía más recomendable hacer el cambio del vehículo, ¿no? Ahí todavía no está considerado la ganancia. Sé que me disculpo, me tengo que retirar, pero te agradezco mucho la presencia mal. Ok. Y eso está referido también a los altos costos de operación. Los altos costos de operación son primero por un pasaje muy pequeño y una flotilla demasiado grande, que ahorita me imagino que ya ha sido bastante ajustada, ¿no? Para poder hacer, pero sin embargo pues estamos en los niveles de costo más altos a nivel nacional. Ya casi nos acercamos a los costos de operación de los transportes públicos en Estados Unidos, en California. Y creo que ahorita están pidiendo un incremento hasta 11 pesos. Ahorita está 11 por ejemplo. A usted, No, entonces ya alcanzamos al otro lado. Sí, está 11. Sí, y la calidad del servicio no es ni cercanamente similar, ¿verdad? Pero ¿por qué es debido a eso? Pues fundamentalmente por el bajo pasaje. O sea, la capacidad que se tiene el sistema es para más pasaje y no se está utilizando. Entonces, ahí digamos, una de las prioridades específicas es cambiar esa proporción. En vez de tener el 20% de gente viajando en transporte público, hay que invertirlo al 80% o a un punto similar, ¿verdad? Y en el caso del transporte privado, para hacer eso nos vamos a enfrentar a unos retos muy importantes, ¿verdad? Que es transformar todo el sistema en un sistema mucho más eficiente, como para que te convenga en tiempo y costo el poder transportarse. Pero tenemos que estar previéndolo así con visión de largo plazo, ¿no? Producto de toda esta operación de transporte urbano, pues es el congestionamiento vial. El congestionamiento vial se observa en horas pico y es la demanda que hacen de ampliación o de mejoramiento de los flujos o de la circulación vehicular. El resto del día, o sea, digamos, 2/3 partes del día no hay congestión vial porque tampoco hay demanda de viajes para esas horas. Entonces, una parte muy importante que manejamos con el congestionamiento vial es hacer administración de la demanda. O sea, independientemente de la necesidad de transportar el balance entre el transporte público y privado, el otro aspecto es administrar la demanda. ¿Y cómo se administra la demanda? Con diferentes funciones. Por ejemplo, les comentaba que los viajes de materia escolar representan el 20% de las demandas de los deseos de viaje. Si transformáramos el equipamiento urbano para que se fuera a la escuela que está cercana a su casa y que los chamacos se fueran a pie, se disminuirían las necesidades de viaje y automáticamente disminuiríamos la demanda de los viajes.
si al mismo tiempo pudiéramos hacer un diferendo en las horas de entrada, por ejemplo, de los trabajos, que no todos entraran a las 7, automáticamente también le daríamos un menor congestionamiento vial y diferiríamos las inversiones necesarias para poder recuperar la capacidad de las viales. Y el otro aspecto es contaminación. O sea, ya todos han visto que Mexicali está representada con un nivel muy alto de contaminación a nivel nacional en dos aspectos. El PM10, que son básicamente por los polvos ambientales de la falta de pavimentación, sobre todo en las áreas periféricas, ¿no? Y por otro lado es las emisiones vehiculares, el otro componente de la contaminación principal. La contaminación se da, por un lado, principalmente en las áreas del poniente, en el caso del PM10, y por otro lado en las partes centrales en función de los contaminantes derivados de la combustión de los vehículos, ¿no? Entonces, ahorita no tenemos mucha información sobre la transformación a vehículos más eficientes, o sea, los vehículos eléctricos y todas esas cosas que empiezan ya a generarse, ¿verdad? Pero sí sería definitivamente una de las alternativas también es mejorar ese tipo de cosas. Esas especificaciones las tenemos que tomar muy en cuenta porque implica el cambiar las especificaciones de las vialidades. O sea, los vehículos eléctricos no viajan a las mismas velocidades que los vehículos de combustión de combustión interna. Y las especificaciones de diseño de las vialidades también podrían ser modificadas, ¿no? Entonces, pues en términos generales, eso es la situación que observamos nosotros del transporte. Los principales elementos de congestionamiento están en las áreas de Mexicali, o sea, esto lo podemos observar en Mexicali. En el valle prácticamente no hay congestión, porque ni siquiera hay pavimentos, o sea, la mayoría de las localidades del valle tiene apenas 1, 2, 3 calles pavimentadas. Muchas de esas calles coinciden con el sistema carretero, o sea, son las carreteras que pasan por los poblados. No es que esté la calle pavimentada, sino es la carretera pavimentada de la cual se apropia el poblado, ¿no? Hay la mayoría de los índices de urbanización que manejamos en el valle son bajísimos, estamos hablando del 3.7% en relación al de la ciudad, que es de como el 66%. Más o menos las características de viajes en el municipio: tenemos alrededor de 1.300.000 viajes, en Mexicali es 1.200.000, ahí se concentra el 93%, o sea, nuestro principal problema de movilidad pues lo representa la población de Mexicali. En transporte privado son alrededor de 1 millón de viajes, que representa el 80%, el transporte público representa 200.000 viajes, que son el 19%. O sea, el día, ¿verdad? Sí, son diarios, sí. Esta parte de aquí es muy importante porque de manera consistente en los últimos 10 años ha venido disminuyendo a un ritmo de aproximadamente el 2%. Y si seguimos incrementando los costos como se está haciendo ahorita, pues eso se va a ir más para abajo. ¿Por qué? Porque está compitiendo con respecto a un costo muy barato de los vehículos importados. Ese es el punto. Estamos envueltos en un... Y eso puede acelerar el ritmo de depreciación. O sea, aparentemente vamos a ofrecer un mejor sistema de transporte con el BRT que se está planteando. Yo no creo que se vaya a modificar sustancialmente los sistemas de transporte que tenemos, pero sí se incrementó el costo y sustancialmente. Y eso va a implicar una afectación en ese porcentaje de la gente. O sea, la gente no le va a salir y va a empezar a optar por aumentar y engrosar las islas del transporte privado. Entonces, hay situaciones que son importantes de analizar de manera estratégica en este comité para poder lograr esa inversión. Tenemos que manejar una serie de... Nada más el dato de transporte público, debemos andar alrededor de los 140.000 viajes diarios. Ahorita. Sí. Y más o menos de esos son cerca de 37 de maquiladora, que es el irregular, ilegal, o etcétera, ¿no? En diferentes horarios. En este caso yo estoy integrando los de maquiladora. Estos son los taxis también. Sí, aquí está todo: taxi, maquiladoras y transporte público. Y también los datos son de 2004. No, correcto. ¿Ok?
Está bien. Entonces, si Ya lo viene consideramos, disminuyendo, pues. si consideramos el 2% de disminución, pues ahorita andaríamos en alrededor de 190,000 viajes aproximadamente. Totales. Sí, estamos de acuerdo. Sí, ya de camión, exclusivamente de camión, pues es la proporción más importante, pero probablemente sean 140, 150,000. El 60%. En el Valle de Mexicali, que es la otra concentración importante de población que tenemos en el municipio, la cantidad de viajes es 72,000 aproximadamente. Esto lo logramos a través de una encuesta de origen y destino que se acaba de hacer ahora en el 2012. Estos datos sí son recientes. En San Felipe estimamos, ahí no hay datos de origen y destino, pero estimamos un máximo de 4,500 viajes totales. Ahí no hay transporte público, hay algunos taxis nada más, pero pues no lo consideramos como transporte público, ¿no? Y los viajes interurbanos, los que se dan por carretera, son aproximadamente 13,000, en donde la mayoría está concentrada en el eje carretero Tijuana-San Luis, ¿no? En la carretera. Un poquito alrededor de 4,000 es en San Felipe, en la carretera San Felipe, pero principalmente estamos hablando de la carretera a Tijuana. Adelante. Y aquí entramos nosotros, que definitivamente la concentración de viajes está en las zonas urbanas, que es importante manejar el concepto de estructura urbana relacionada con las cuestiones. Aquí lo que estamos planteando nosotros es un modelo de estructura urbana que trata de conciliar tres aspectos específicos que están totalmente referidos a la movilidad de las personas, bienes y servicios. Y es que la estructura urbana de la ciudad nos debe de dar las condiciones óptimas de movilidad. Por ello se está manejando un diseño que busca precisamente lograr una eficiencia específica en costos y en tiempos de operación con respecto a los elementos. La estructura urbana se está basando fundamentalmente en tres cosas: en un sistema de comunicación carretero, o sea, calles específicamente, pero bajo un criterio de jerarquización y de interrelación con usos de suelo. Por otra parte, una estructuración del equipamiento urbano para que responda a esas necesidades de movilidad para poder aumentar los modos de transporte. O sea, una proporción importante que consideramos que cuando menos el 20% de los movimientos deberían de ser a pie, deberían ser peatonales. Una serie de movimientos que aproximadamente consideramos que pudieran llegar hasta máximo el 10%, podrían ser en bicicletas. Esos dos tipos de transporte los estamos ubicando en gente joven, o sea, los que van en la escuela, los chamacos teniendo sus escuelas cerca de su casa y con áreas seguras donde puedan transitar en bicicleta o a pie, ¿no? El resto de los viajes sí consideramos que van a ser transporte público o transporte privado, ¿verdad? El diseño de eso también está buscando equilibrar la relación hogar-trabajo. O sea, para eso se presenta una serie de condicionamientos que nuestro sistema de vivienda no está preparado. O sea, un componente principal de los gastos de las viviendas es aproximadamente el 25% se dedica a transporte. Con estas modalidades podríamos disminuir esos costos probablemente en 10%, o sea, nos quedaríamos como en 15% de costos. Y eso beneficiaría la calidad de vida y el nivel de los hogares, ¿no? Entonces, muy específicamente se está manejando esto para elevar seguridad, para elevar confort, con estándares específicamente de calidad que pudieran estar manejando. Adelante. Estructuras urbanas. Aquí estamos hablando de una estructura urbana que es aplicable a una pequeña localidad de 2.500 habitantes como una ciudad de 1 millón de habitantes o de 700,000, como es el caso de Mexicali, ¿no? Simplemente que hay 5 niveles de agregación que se correlacionan entre sí para crear una estructura urbana básica, como que le llamamos nosotros el módulo. Cuando sobrepasa esa estructuración de la cantidad de personas que se manejan en ese módulo, se crea otro módulo y así va creciendo de manera modular. Entonces, para hacer eso, los criterios de la definición de la estructura urbana es que
Primero, debe existir un máximo de libertad de elección en la comunicación y en la asociación de los habitantes. O sea, la estructura vial, que es la estructura que representa la posibilidad del intercambio de bienes, personas y servicios, debe ser lo más amplia y lo más equilibrada. O sea, que en cualquier punto tengas los mismos criterios de movilidad en cualquier parte de la ciudad, cosa que no sucede hoy en la actualidad. El otro aspecto es, a medida que la estructura crezca, o sea, en vez de tener 200.000 habitantes, vamos a tener 100.000 habitantes más, se debe de ir conservando, en cada fase, conservar la misma eficiencia sin depender de las etapas anteriores. Eso te da una consistencia en que el crecimiento no es inalterable de la estructura, se sigue conservando la estructura. La estructura debe corresponder al cambio y a la renovación de sus elementos una vez que ha empezado a existir. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la visión de largo plazo va a permitir la adaptación del sistema a las nuevas necesidades. Lo que hablamos ahorita de los vehículos eléctricos, el cambio de especificaciones. Bueno, pues tenemos un tiempo probablemente que la infraestructura que construyamos va a durar 40, 45 años, no más de eso, en donde tenga que hacerse una renovación. Esos son los tiempos que tenemos que planear para los cambios tecnológicos en los vehículos que utilicemos. Y la tendencia es a que cada vez utilicemos vehículos mucho más sencillos de operar, ¿no? Y que van a demandar menos necesidades de infraestructura. Cuando se invente la teletransportación molecular, pues ya no vamos a necesitar nada, no vamos a necesitar vías públicas, ya de casa a casa nos vamos directamente. Y pues apúntese el que quiere inventar eso, ¿no? Ya todos los transportistas ya saldríamos out. La versatilidad de la estructura no debe estar limitada por normas rígidas, debe permitir su adaptación, ¿no? Y la estructura debe ser capaz de crecer sin riesgo de deformación o distorsión. Y finalmente debe estar basada en las dimensiones del hombre y en las formas culturalmente aceptadas de convivencia. Esta parte es muy importante para el transporte. O sea, si no está definida en función de las dimensiones del hombre, no podemos incorporar, digamos, el modo peatonal. Los modos peatonales están diseñados para distancias máximas de 750 metros y a nivel medio estamos hablando de 325 metros de distancia. Si ustedes ven, esas son las normas que actualmente utilizamos para el transporte público, o sea, el transporte público debe ser accesible en un máximo de 300 metros. Carlos, sí. En tu opinión, ¿qué tan alejados estamos de esa estructura urbana liberal con respecto a lo que tenemos actualmente? Entre el 1 al 10. Mucho. No, pero no sé, tenemos 0. ¿Del 1 al 10? Sí, pues, o sea, darle una calificación pues, de 0 hasta 10 si fuera igualita como está concebida idealmente esa estructura urbana. Mira, idealmente esa estructura urbana probablemente estemos en un rango de 6. Tenemos que crear un sistema de vial primario. No existe un sistema de vial primario. Y eso implica pues, una inversión que veíamos ahorita entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. No lo vamos a hacer de golpe, ¿no? Los sistemas de vialidad secundaria más o menos están. El otro aspecto que nos afecta más es la interrelación de los usos del suelo, la distribución del equipamiento urbano. Por ejemplo, el gobierno del Estado hizo inversiones muy importantes en infraestructura hospitalaria, pero en lugares muy inadecuados. O sea, no bien, estar allá implica cruzar toda la ciudad para toda la gente para ir hasta allá. Cuando que si hubieran estado en la zona central, entre el centro cívico y el centro de la ciudad, hubiera sido ideal porque ya tiene transporte público, ya tiene lo que se ahorró realidades. lo que se ahorró en la consulta se lo va a estar llegando. Así es. Y lo que se ahorró en el terreno, la gente lo va a tener que pagar en transporte, en ineficiencias urbanas. Entonces, como que no hay esa visión, dice, ¿dónde tengo terreno? Porque no tengo lana para terreno. Y se avientan una inversión millonaria en la infraestructura que están manejando allá, en un lugar inapropiado, en donde todo el mundo va a gastar, y no hay forma de evitar esos gastos.
Entonces, por eso considero yo que más o menos andaríamos en un 60% y que sí hay posibilidades muy cercanas de readaptación. En estos módulos hablabas tú de, para estar ubicando la dimensión, más o menos cuántos habitantes serían por módulo. Aquí seguimos con eso, si le das para adelante. Si quieren, vamos a entrar específicamente ya a la dosificación de cómo está concebida la estructura urbana. Aquí básicamente lo que me interesa explicarles es el concepto de la proporción en el diseño urbano, porque tenemos una necesidad los hombres de una ubicación espacial específica, para lo cual utilizamos principalmente el sentido de la vista. O sea, cualquier persona debe tener una imagen coherente de dónde se encuentra. Cuando hay una estructura urbana que es coherente, automáticamente te va a dar esa posibilidad de ubicación muy fácil en la realidad. Por ejemplo, ustedes se van a Estados Unidos y tienen un sistema de numeración de calles que automáticamente te emplea. Vas, por ejemplo, a una ciudad tan grande como Chicago y todas las calles están numeradas de la 1 a la 150 o por allá. Y ya sabes que si estás en la calle 74 y vas a la 150, pues te vas a tener que aventar toda la diferencia en número de cuadras, ¿no? Y en el otro sentido también tiene un sistema. Entonces ya te da un sistema coherente de ubicación y de desplazamiento del hombre, ¿verdad? Entonces esos aspectos se determinan principalmente por la visión y por la coherencia en la estructuración de lo que no alcanzas a ver, ¿no? Eso te da las bases para el desplazamiento, ¿no? Y el otro aspecto es el espacio determinado por el agrupamiento de las personas, que determina el grado de intimidad y eficiencia en lo que son las relaciones interpersonales. O sea, cotidianamente nos ponemos en contacto con la gente y las relaciones específicamente es que nos desplazamos de un lugar a otro para tener un contacto de intimidad con las gentes, o sea, cara a cara. Sea de negocios, sea de compras, sea de visitas familiares o la escuela, lo que sea, pero finalmente vamos a tener relaciones cara a cara. Lo que necesitamos es desplazarnos para tener esa relación. Y eso es lo que da el principio de necesidades de desplazamiento. Entonces, aquí están los criterios de las modulaciones de distancias de la relación del hombre en base a la visión. Y hay una serie de parámetros que se manejaron de manera experimental. La distancia máxima en que se puede sostener una conversación es de 3 metros. O sea, cuando te alejas más de 3 metros ya tienes que subir la voz, tienes que hablar más fuerte y eso no es fuerte. El estándar cómodo es no alejarte más de 3 metros, ¿no? La distancia máxima en la que se puede distinguir la expresión de un semblante es de 15 metros. O sea, ya después de 15 metros, ya si te hizo una mueca o algo, ya no lo captaste, ¿no? La distancia máxima a la que se reconoce un semblante son 25 metros. O sea, si reconoces quizás por la forma de la persona y asocias que esa persona es fulano y tal, pero no porque le estás viendo el semblante. La distancia máxima que se reconoce una actividad que está desarrollando una persona es 140 metros. O sea, más allá ya no sabes si el cuate está picando piedras, está levantando un niño o qué cosa, ¿no? Y la distancia máxima de percepción de una persona son 1200 metros. Ya después de y claro, condiciones claras, si hay neblina, porque claro, por la sociedad. Y en eso estamos viendo todo el desarrollo tecnológico de vehículos que nos permiten unas mayores distancias y más rápido desplazamiento. Y por otro lado, es la capacidad de desplazamiento desarrollada por la edad de los individuos. O sea, no es un niño de 2 años, por más de que existan vehículos muy rápidos de desplazamiento, no tiene capacidad de desplazarse. ¿Okay? O una persona de 85 años, pues ya no maneja, entonces ya hay una limitación en el uso de determinados vehículos. Aquí, por otra parte, como nuestra cultura ha desarrollado medios de locomoción mecánicos tan flexibles y podemos decir que hasta baratos, ¿verdad? Ha permitido ampliar mucho los rangos de desplazamientos y eso ha permitido que las ciudades crezcan mucho. Si no tuviéramos capacidad de desplazamiento, probablemente las ciudades serían todavía más pequeñas.
esa capacidad de desplazamiento y los elementos mecánicos han hecho que nos vayamos olvidando cada vez más de los desplazamientos de corto plazo y queramos hacer, aunque sean desplazamientos de muy corto trecho, como si tuviéramos que hacer un desplazamiento muy largo, ¿no? Entonces, ahorita si vamos a 3 cuadras o a 2 cuadras de nuestra casa, agarramos el vehículo y nos vamos. O sea, vamos a ir al mercado que está a 2 cuadras de nuestra casa, vamos en vehículo, no vamos a pie. Cuando que probablemente fuera razonable ir a pie. Y eso ha hecho que se descuiden mucho las distancias de accesibilidad en distancias cortas, ¿no? Entonces el peatón ha sido consistentemente relegado. Y además, como estamos diseñando para el vehículo, pues ya las condiciones de transporte del peatón ya no son seguras. Entonces lo estamos inhibiendo, no nada más eso. No estamos creando condiciones, por ejemplo, para el caso de Mexicali, para que la gente circule a pie por las banquetas, porque no hay ni un maldito arbolito que te proteja de las inclemencias del verano, ¿verdad? Si tuviéramos calles arboladas, pues la gente caminaría probablemente más de esas cosas, ¿no? La otra cosa es la relación del individuo afecta de forma directa los límites de distancia que es posible recorrer con seguridad y con independencia. Adelante. Que es un punto muy importante, ¿eh? El de la seguridad de la distancia, ¿no? Sí. Entonces, aquí estamos viendo los diferentes modos de transporte. Tenemos todos esos modos de transportes generales, ¿no? Peatonal, bicicleta, motocicleta, automóvil, autobús, tren ligero y avión. Algunos de ellos están diseñados para distancias cortas, fundamentalmente estamos hablando de los 2, 3 primeros quizás. Algunos de ellos están diseñados para distancias muy grandes, como sería el caso del avión. O sea, no sería lógico que si queremos ir a Ciudad Morelos nos fuéramos en avión. Nos vamos en carro, ¿verdad? O nos vamos en otro tipo de vehículos. Y aquí están las distancias a nivel intraurbano y a nivel interurbano. El avión no entra a nivel interurbano, es un vehículo que está para relaciones interurbanas, ¿no? En el caso de los peatones, las distancias, la velocidad por hora de transporte anda entre 4 y 6 kilómetros por hora aproximadamente. En el caso de la bicicleta se nos va de 16 a 24 kilómetros por hora. La motocicleta va en un promedio de 35 kilómetros por hora. El automóvil anda entre 35 y 65 kilómetros por hora dependiendo de la vialidad por la que circula. El autobús anda en 35 kilómetros promedio, no circula por autopistas, circula nada más por calles regulares, ¿no? El tren ligero puede manejar distancias medias de 65 kilómetros por hora y el avión no es a nivel intraurbano. A nivel interurbano nada más manejamos el automóvil, consideramos que la bicicleta, la motocicleta y el peatón no son sistemas de transportes interurbanos. La velocidad del camión, Sí, del autobús, es intraurbano y son 35 kilómetros por hora. sí, sí. Ok, es muy alta, ¿no? Alto, Muy alta. No, esas serían las velocidades máximas que estarían Ok. sí, sí, Máximas. máximas. Ok, perfecto. Sí, por ejemplo, les comentaba que en Mexicali la velocidad de traslado anda como 23 kilómetros por medio. De 3.5, nosotros tenemos de 3.5 por hora. Ajá. No está nada mal En los tramos comparado. buenos. ¿Eh? En los tramos buenos, pues, No, promedio. Podríamos promedio. tener pero te promedia eso, ¿no? casi Es 12, promedio. ¿Eh? más o menos de entre 12 y 15. Con 1.752 paros y arranques. Sí, lo que pasa es que Tenemos estamos 23.5. manejando sistemas ineficientes Sí, claro. y eso deberíamos de tener mayor velocidad de Por traslado, supuesto. porque eso nos impacta en costos indirectos del tipo social. O sea, no tanto es el costo de la operación, Por sino- supuesto. Porque se cuenta, entre menos velocidad tengas, más unidades tienes que vender. No, pero a lo que me refiero, independientemente del costo de operación, es el costo social del tiempo de desplazamiento de las personas que muchas veces es mayor al costo de operación Ajá, del vehículo, independiente, claro, sí. por la cantidad de pasajeros que viajan. Claro. En el caso de interurbano estamos manejando que el automóvil puede manejar una distancia media de 90 kilómetros por hora. En el caso del autobús una velocidad de 85 kilómetros por hora. En el caso del tren ligero, los mismos 65 kilómetros por hora. No tiene diferencia a nivel interurbano o intraurbano, ¿no?
Y el avión, pues andamos en 900 kilómetros por hora, más los consecuentes tiempos de aborde y aterrizaje, ¿verdad? Ahora, ya en cuanto a los modos de transporte y las distancias de recorrido medias a escala del hombre, tenemos los siguientes elementos. O sea, el peatón en media hora podría recorrer 2.25 kilómetros. Y eso nos da la escala humana. O sea, finalmente la forma de comparar los diferentes modos de transporte en relación a la escala humana es cuántas veces más que el desplazamiento peatonal del hombre se puede lograr. En este caso es 1. Y sin embargo, a pesar de que son 2.25 kilómetros, si generamos un buffer de esa distancia, está hablando de una capacidad de desplazamiento de 1.600 hectáreas. O sea, tú estás centrado en un punto y con 2.25 kilómetros a tu alrededor, la superficie que se genera de desplazamiento es de 1.600 hectáreas, es mucha capacidad de desplazamiento, ¿verdad? En el caso de la bicicleta se nos va hasta 9 kilómetros por la velocidad de desplazamiento. Y eso nos representa que son 4 veces la capacidad del hombre. Y nos da la posibilidad de 25.000 hectáreas. O sea, se nos dispara la accesibilidad específica a través de ese medio de transporte, ¿no? En el caso de motocicleta se nos va al doble de la bicicleta, 18 kilómetros lineales, ¿no? Es 8 veces la capacidad del hombre y tenemos ya 100.000 hectáreas de accesibilidad en la misma media hora de desplazamiento, ¿no? El automóvil se va a 22.5 kilómetros, se va a 10 veces la escala del hombre y tiene 160.000 kilómetros cuadrados, hectáreas, perdón, de posibilidades de manejo. El autobús baja, la velocidad es más baja, 18 kilómetros de desplazamiento en media hora, y estamos manejando otra vez 100.000, muy parecida a la motocicleta, ¿okay? Pero con una diferencia de que en un solo vehículo van 20, 30 pasajeros, ¿verdad? El tren ligero tiene 36 kilómetros en media hora, tiene 16 veces la capacidad del hombre y está manejando 400.000 hectáreas de accesibilidad. Y eso ya va indicando cuáles son las distancias óptimas para usar cada uno de los modos de transporte, ¿verdad? Y aquí ya específicamente serían las especies de normatividad para la utilización de los diferentes modos de transporte en el sistema de la estructura urbana que estamos proponiendo. O sea, esto fue parte de la generación de la estructura urbana para los sistemas de movilidad. En el caso del peatonal estamos hablando que una distancia media de 750 metros, que es el tiempo medio necesario, son 10 minutos, que la distancia máxima que se pudiera recorrer son 1.5 kilómetros, más de 1.5 kilómetros ya no se recomendaría sistemas peatonales, ¿no? Y que el tiempo máximo que no deberíamos de utilizar más de 20 minutos para desplazarnos a pie. En el caso de Mexicali, a lo mejor en ciertas temporadas quizás también deberíamos de disminuir esos criterios, ¿no? En el caso de bicicleta, la distancia media se va a 3 kilómetros a 6 kilómetros. O sea, 3 kilómetros sería la distancia de desplazamiento de 10 minutos y máximo 20 minutos los 6 kilómetros, ¿no? En el caso de la motocicleta, en 15 minutos ahí se amplía la capacidad de tiempo porque las distancias. El autobús, por su parte, estamos manejando entre 12 y 36 kilómetros, entre 30 y 60 minutos. Ya con 36 kilómetros ya llegamos a muchas de las localidades del Valle de Mexicali, ¿verdad? Y finalmente el tren ligero, ya las distancias son entre 36 y 65 kilómetros. Esto también nos está dando una idea de la interrelación en el diseño y en la incorporación de diferentes modos de transporte. Por ejemplo, para el caso de Mexicali, difícilmente estaríamos hablando de trenes ligeros. No hay demanda suficiente, ni hay distancias suficientes que recorrer con las velocidades necesarias para ese modo de transporte. Entonces, todos los que estén hablando de trenes ligeros y de metros y cosas de esas, están vacilando, ¿verdad? Están jugando con elementos de desconocimiento de la operación real del transporte, ¿no? Adelante. Por ejemplo, ahí en este caso, en el transporte interurbano,
por ejemplo, ese sistema que tiene el Estado de los estudiantes y que nos trae a la ciudad, podría ser un caso que se pudiera a lo mejor justificar ese tipo de transporte, porque son distancias largas, pero no sé cuántos pasajeros manejan. Anda como 2.000, Pero, 2.500. y también el fenómeno de que se ha despoblado el Valle de Mexicali. Me imagino que tiene que ver con que la gente se traslada a trabajar acá. Sí. Y entonces es más fácil, me vengo a vivir a Mexicali y no me estoy transportando todos los días. Adelante. Finalmente aquí están ya las propuestas de distancias operativas óptimas para cada uno de los modos de transporte. Peatonal de 0 a 750 máximo. Bicicleta de 75 metros a 3 kilómetros. Motocicleta de 75 metros a 9 kilómetros. Automóviles de 375 metros a 15 kilómetros. El caso del autobús de 375 metros a 12 kilómetros y tren ligero de 375 a 36 kilómetros, ¿no? Entonces, prácticamente para Mexicali estaríamos manejando este tipo de cosas. Si pudiéramos hacer una distribución modal apropiada, lograríamos un sistema muy eficiente de movilidad de personas. Ahí no estamos considerando las necesidades de movilidad de bienes y servicios, transporte de paquetería, movimiento de bienes, proveedurías, todo ese tipo de cosas. La otra parte es la relación entre edad y desplazamiento, y ahí fundamentalmente estamos manejando 5 niveles de edad. O sea, infancia, que es de los 0 a los 2 años, niñez, que es de los 3 a los 12 años, adolescencia, que es de 13 a 20 años, edad adulta, que es de 20 a 65 años, senectud, que es más de 65 años. Aquí ya ahora le cambiaremos, en vez de senectud es tercera edad. Tercera, o en plenitud. O en plenitud. Así es. O ciudadanos distinguidos. Así que Más o menos vemos las proporciones de gente que tiene que ver y vemos que hay diferentes necesidades de desplazamiento por edad de las personas. Entonces, caray, esto ya no está determinando los mercados que tenemos específicamente y cómo relacionar esto con los diferentes modos de transporte. Adelante. Aquí una de las... No, Carlos, pero sí, perdón, en los porcentajes, en edad escolar, mira. Sí, adelante. En el índice de adolescencia tienes 37%, ¿no? La Niños suma de adolescentes eso, sí. que los mueven a las escuelas, Sí. que se mueven muy poco en transporte público. así es. Y que si todos estos se pudieran trasladar a pie, Diferentes, ajá, A a diferentes pie o a modalidades. bicicleta, o otros esquemas. ya quitarías un porcentaje altísimo de gente que tiene necesidad de desplazarse en vehículos motorizados. Bajarías contaminación, bajarías necesidades de vialidades, bajarías una serie de cosas. La otra cosa es la relación entre edad y desplazamiento, y ahí fundamentalmente manejamos que la coherencia de 2 modalidades de viaje: o eres conductor o eres pasajero. Hay algunos medios que no admiten pasajeros, necesariamente tienes que ser conductor. De peatón no vas a llevar cargando a alguien, cada quien se conduce a sí mismo, ¿no? Pero en bicicleta, pues, pudiéramos considerar que pudiera llevar uno, pero lo lógico es que viaje solo en bicicleta. El autobús está diseñado para viaje colectivo, para menos de 30 personas, o en minibuses pues menos, pero lo lógico, estamos hablando de un promedio de 30 pasajeros, ¿no? Entonces, sin embargo, el ser conductor está relacionado con edad. O sea, una persona muy adulta de 85 años ya no le dan licencia de manejo, y chamacos menores de 16 años tampoco les dan licencia de manejo. Entonces eso ya los excluye de vehículos motorizados, motocicletas, hasta ser conductor de autobús. Bueno, y lo que vamos a ver en la siguiente es precisamente esa caracterización. Adelante. Ahí vemos ya la relación entre el modo de transporte y los diferentes relaciones de edad, ¿no? Por ejemplo, peatonal. Los primeros 2 elementos, que es infancia y niñez 1,
pueden desplazarse. El primer nivel nada más a 25 metros. O sea, un niño de 2 años no puede desplazarse y solo caminando más de 25 metros, ¿no? En el caso de los niños de hasta 9 años, pueden desplazarse máximo 75 metros con cierta seguridad. O sea que puedes ir a la esquina de tu casa, te puedes ir al parque que está enfrente de tu casa, pero más para allá no los dejan irse a niños menores de 10 años. Si son a 75 metros y va a la esquina o a la otra cuadra, pues ni para qué lleve la bicicleta, va a tardar más en sacarla y en subirse que llegar a pie, ¿no? Entonces por eso está entre 75 y 1.5 kilómetros, que sería la distancia máxima, ¿no? En el caso del adulto estamos hablando de entre 75 y 3 kilómetros máximo. Y ahí estaríamos pensando mucho en los trabajadores, que en vez de que tenga un carro, si tuvieran una forma de desplazamiento más económico sería la bicicleta. Ahorita me estaban comentando que empieza a aparecer un fenómeno de que la gente ya no está comprando carro, está comprando motos para desplazarse. O sea, porque los desplazamientos son largos. O sea, no tenemos capacidad de desplazamientos cortos para los empleos. Entonces la gente está, y además los principales compradores son mujeres. Ese es un fenómeno que se ha empezado a detectar en Mexicali, ¿no? Con las motocicletas baratas, esas de 13,000 pesos, de 12,000 pesos, que están manejando las itálicas y todo eso. En el caso del adulto, ya lo habíamos visto, 9 kilómetros, y la senectud no se desplazaría en motocicleta. En el caso del automóvil, estamos hasta el adolescente 2, es el que aparece con posibilidades. Todos los anteriores no tienen posibilidad de conducir automóvil, nada más podrían ir como pasajeros, ¿no? Y también la senectud estaría eliminada del manejo de automóvil, ¿no? Entonces, entre los otros, estamos manejando distancias entre 375 metros y 15 kilómetros aproximadamente, ¿no? Tanto en el adulto como en el adolescente 2, ¿no? En los autobuses también los 3 primeros niveles de niñez estarían eliminados y todos los demás ya serían. Ahí nada más la única posibilidad que tienen es ir como pasajero, o sea, no estamos hablando de los conductores, ¿no? Los conductores prácticamente se convertirían igual que el automóvil. Y en el tren ligero otra vez se eliminan los 3 primeros niveles para viajar solos. O sea, no se les permitiría viajar solos en ese tipo de transportes, y los otros niveles ya se permitirían entre 375 y de 3 hasta 36 kilómetros ya podrían viajar en sus sistemas, ¿no? Estos son los elementos que nos sirvieron de base de diseño para la propuesta del sistema de estructura urbana. La otra parte es los agrupamientos. Si ustedes vieron, teníamos un rango de accesibilidad del transporte y eso te conforma criterios de agrupamiento de la gente. A eso le llamamos nosotros el escalón comunitario. Y hemos diseñado 5 niveles de agrupamientos del escalón comunitario, que nos viene dando toda la gama de comportamientos urbanos, desde la relación cara a cara de un grupo máximo de 28 viviendas, en donde esas 28 viviendas conforman un tejido social muy fuerte, son los vecinos directos, ¿no? Y deben de tener ciertas características, su forma de relación cara a cara entre esos 28 viviendas, no máxima. Estamos hablando de que esas gentes se conocen de vista, se saludan al salir y quizás hagan eventos juntos y carnes asadas y fiestas y cosas de tipo, ¿no? Y aquí esos agrupamientos nos dan la forma de la utilización fácil de los sistemas de desplazamiento y de transporte para sus necesidades, ¿no? Tanto en forma colectiva y que represente una economía específica para mejorar. Eso se relaciona con todos los elementos de infraestructura y con el equipamiento urbano principalmente, que vienen junto con la forma de desenvolverse y de reforzar la cultura comunitaria y el tejido social de nuestras ciudades.
Y ahí empezamos con la característica. Normalmente nos vamos mucho con la finta del promedio de habitantes por vivienda. Decimos, no, pues ahorita el promedio ha venido bajando de manera consistente. Y ahí básicamente lo que manejamos es lo manejamos en función de densidades. O sea, es densidades de vivienda y densidades de habitantes por vivienda, y manejamos los promedios. Hay una serie de teóricos, sociólogos, que están manejando todos estos relación de espacio determinado por el agrupamiento. Y ustedes han visto que gran parte de los sistemas de agregación que están haciendo ahorita los nuevos desarrollos, en donde están comprimiendo demasiado las viviendas, también de manera consistente han aparecido conductas antisociales. O sea, porque pues es por la forma de que no tienen zonas de expansión y zonas de lo que se llama el espacio vital. Los primeros experimentos que se hicieron del impacto en la aglomeración urbana se hicieron con ratas. Entonces hicieron una serie de experimentos en donde ponían a ratas en diferentes condiciones. Por ejemplo, ponían un grupo de ratas y con alimento, y en unas condiciones de espacio vital más o menos razonables, ¿no? Y por contraparte metían un grupo de ratas en condiciones habitables correctas, pero sin alimentos, con escasez de alimentos. Y luego por su lado ponían un grupo de ratas en condiciones de aglomeración, o sea, de congestionamiento del espacio vital, con mucho alimento, y también un montón de ratas sin alimento. Entonces, por ejemplo, en los casos de las ratas en comportamiento, se siguieron comportando mal, empezaron a incrementar su ritmo digamos, de reproducción de manera normal, y hubieran llegado, si no les abrían el espacio, pues a un nivel de aglomeración. El caso de escasez de alimento, empezaron a aparecer enfermedades, empezaron a declinar, y la causa no era el espacio, sino era la falta de alimento, que empezaron a disminuir las poblaciones. En las condiciones de aglomeración, cuando había aglomeración y mucho alimento, empezaron a haber conductas antisociales de homosexualismo, ataques sexuales y violencia, pero se conservaban en ciertos niveles. Cuando además se vino el aspecto de la falta de alimentos, aquello se convirtió en un hecatombe, ¿verdad? Y empezó a desplazarse, a desplomarse la actividad, se acabaron los nacimientos, ya prácticamente había abortos automáticos de las ratas, o sea, espontáneo, había ataques específicos, había homosexualidad, había una serie de condiciones que rápidamente iban orientados hacia la extinción, hasta que se equilibraba otra vez la cantidad de ratas que quedaban y los niveles de alimentación. Una cosa pasa parecida en nuestras ciudades, y ahí tiene mucho que ver los procesos de socialización. Ahorita nuestros sistemas reglamentarios en cuanto a la densidad no están controlando la necesidad del espacio público y del equipamiento en función de densidad, sino en función de superficie de terreno. Entonces, eso tiene un impacto muy fuerte porque se densifica mucho la gente, pero no hay los espacios de equipamiento apropiados para poder absorber ese grado de compacidad. Y les pongo dos ejemplos. Imagínense San Pedro. San Pedro, cada casa tiene su jardín privado y tiene sus áreas de expansión de los habitantes de la vivienda. Y te vas al parque y es un parquezote, más grande que los parques normales y además muy bien equipado. Y lo que ves es que el parque está vacío, porque ahí lo que está sucediendo es que hay una baja densidad, hay espacio privado para poder hacerse los desplazamientos, y el espacio público no es necesario. Podrían haber eliminado el parque y no pasaba nada. Ahora nos vamos a la Salina de Gortari, y ahí ni parque hay, ¿verdad? Todo el mundo está muy aglomerado, y no tienen espacio dentro de sus viviendas, prácticamente se ocupa todo el terreno. Entonces, lo que está sucediendo ahí es que hay niveles altos de conductas antisociales y hay dificultades de formas de vida.
Entonces, la conducta social es totalmente diferente en las Salinas de Gortari que en San Pedro. Y eso entonces tenemos que llegar a ciertos niveles en que permita una socialización a un nivel que permita el adecuado comportamiento de la gente y que consolide su sistema social. Entonces hay una serie de investigadores que han estado trabajando sobre las relaciones del espacio psicológico vital para cada persona, ¿no? Y que tiene que ver con estas cuestiones. El siguiente nivel, el recuadro, la unidad del segundo nivel se nos convierte otra vez en 4. No es importante si son 4 o 5, lo que es importante es la cantidad de gente que cabría en esa superficie. Y la forma de cambiar las densidades manejamos nosotros como la compra de derechos. O sea, el derecho es para tener 60 habitantes por hectárea. Pero si de repente yo no estoy usando esa densidad y yo uso 40 habitantes por hectárea, yo podría vender mis densidades a otros que quieren manejar 80 habitantes por hectárea. Entonces hay un intercambio de derechos para conservar finalmente la densidad global en los 60 habitantes. O sea que no vas a tener más de 135.000 habitantes específicamente. Y eso se tiene que ver en el proceso de evolución. O sea, no necesariamente ahorita tendrías, sino cuando se vaya consolidando y manejando llegarías a esos niveles máximos. Y así se va creando hasta el nivel 5. El nivel 5 es lo que mencionábamos de las 24 viviendas, 24 a 28 viviendas, y que estarían con un diseño específico de mucha interrelación, mucha seguridad en la vía pública para que los niños incluso puedan utilizar la vía pública para juego y que eso nos permita tener calles más anchas, más seguras también, arboladas y con una serie de ventajas. Pero, Carlos, ¿estos Sí. módulos más o menos cómo funcionan con el número de habitantes? ¿Cómo se da? Los cuadros esos, ¿cuántos habitantes tienen? Por De eso, manera general. el nivel 1, Ajá. o sea, todo lo que sería el módulo de diseño, sería más o menos una ciudad como Tecate. O sea, tiene entre 90 y 135.000 habitantes. O sea, los módulos mínimos. Pero estarías manejando nada más 1.200 hectáreas. En el caso de Tecate, tiene muchas más hectáreas. Pero es que lo que pasa es que ahí como los cuadritos generales todos son iguales. Cada que subes de nivel Se convierte en 4. y aumentas el área. Sí. No. El El área área es la misma. misma. Lo que estás manejando son, Más finalmente, densidad. en el primer nivel, es tú preparas la infraestructura, las obras de cabeza y las Pero la vialidades. gente tienes que 60 por hectárea. Pero tú vas a construir en el quinto nivel. Pero sigues teniendo 60. De repente llega, por ejemplo, Urbi y dice, yo tengo que construir en este año 400 viviendas. Bueno, pues escoge una modulación específica para construir 400 viviendas. Pero el detalle, o sea, el número de habitantes final no cambia, No cambia. por más cuadritos que le pongas. No podría subir de 135.000 habitantes. ¿Qué densidad decías? Aproximadamente 60 habitantes por hectárea. 60. Cambiar las normas de densidad implicaría cambiar las normas de equipamiento y de diseño de la vía pública. Tendrías que proporcionar más espacio público. En el manual de sectores como una ciudad de qué tipo? Es el 35. Estarían manejando como un subcentro urbano, el equivalente a un subcentro urbano. Esa sería la unidad básica de diseño. ¿Cómo se aplicaría esto a una ciudad como Guadalupe Victoria, que tiene alrededor de 18.000 habitantes? Estarías manejando un cuadrito de estos. Tendrías que empezar a trabajar con uno de esos cuadros, en donde la carretera estaría siendo su vialidad principal y que la tendrías que transformar para que conservara características de flujo continuo. Y se empezarían a crecer a través de los módulos más pequeños la integración del crecimiento de la ciudad. Carlos, sí, eso desde luego en la zona rural pues podría hacerse. En el caso del centro urbano de Mexicali, en esa estructura vial que supongo que permanece en su proyecto, se integra, vas acomodándola, tienes que considerar, desde luego, ya está en algunas partes, entonces vas metiendo, vas integrando, modulando esto. Sí. Miren, la otra parte es la economía que se logra con esto.
O sea, lo que logramos con estos elementos es desplazar los costos, digamos, disminuir los costos de desarrollo. El hecho de que cada uno de los desarrolladores esté trabajando sin una cooperación específica está haciendo muy caro el costo del desarrollo y nos está aumentando los costos de la edificación y la urbanización. Y pues están vacías las casas. Así es. Sale más Entonces, barato ir con la tía, ¿no? pero están vacías porque no hay demanda. La demanda es una demanda inventada. O sea, por ejemplo, se están comprando muchas viviendas a través de créditos Infonavit, pero no son para utilizarlas, sino es simplemente para venderlas posteriormente, porque ya tienen una vivienda mejor que la que están comprando. Es para usar el crédito de Infonavit, porque sienten que se lo están robando si no lo tienen ahí, si no lo usan, y así lo manejan. Entonces hay una serie de gentes que están promoviendo que compres una casa sin necesitarla y que al año te la venden, pero al año ya te la desvalijaron y ya no la puedes vender. Entonces gran parte de los problemas que tenemos de viviendas abandonadas y vandalizadas son de gentes que lo compraron sin necesitar la casa. La gente que vivía muy bien con su suegra, con su mamá, y que compró su casa porque tuvo la oportunidad de que le dieran el crédito, pero a la hora de cambiarse allá le salió tan caro la forma de vida que se regresó con su suegra y la casa se la desvalijaron y ya se quedó atorado en medio. Entonces hay una serie de historias de vida que se están dando que le dan un sentido, por un y lado, además la falta de vigilancia de la policía que permite el desvalijamiento de las cosas, ¿verdad? Sí, por un lado fue eso, ¿no? Pero también por otro lado es esto que se comentaba. Crecimos muy rápidamente, no definimos y no estructuramos, por ejemplo, una conexión vial. Pues la tierra más barata estaba de qué lado, no, pues por allá vamos a poner todos los fraccionamientos y los centros de trabajo estaban del otro lado, ahí está. ¿Verdad? Hay otros elementos ahí que tuvieron que ver con una política pública nacional de que dale vivienda a todo el que necesita y resultaban créditos a quien tenían 6 meses de antigüedad de trabajo, o cambiaron ahí las reglas de Infonavit y bueno, hace 10 años ya, ¿no? 8 años cuando teníamos el boom de la vivienda. Sí, traíamos, ¿hasta qué fue? El 2003 traíamos Hasta el 0.7 2004 casa. traíamos Tenemos 0.7, ¿no? Y en el 2007 aumentó a una casa por familia. ¿No? Miren, los últimos 10 años la población creció aproximadamente el 100%. La vivienda creció, perdón, la población creció como el 50%. creo que menos. ¿Sí? ¿Cuánto? Como el 50%, ¿Para cuántos años? o sea, en 10 años. 10. La vivienda aumentó 155%. O sea, la producción de viviendas se disparó. O sea, empezaron a inflar los precios de las viviendas y generaron un mayor nivel de endeudamiento de toda la gente. Y finalmente llegó un momento en que explotó todo eso y caray, debemos tanto y no hay tal, porque las viviendas no valían lo que habían manejado los empréstamos. Al mismo tiempo se generó un proceso de gasto, de elevación del gasto de la gente y lo que está sucediendo en Europa. No quieren que les quiten las ventajas que ya los dejaron, ni quieren pagar más impuestos, y entonces en función de eso se convierte en una crisis específica. Pero no estamos muy lejos nosotros de eso, por más que digan que estamos blindados. Oye, Carlos, Sí. ¿qué tanto nos falta para Ya vamos a terminar. Si quieres, pásale. No me voy a meter en el detalle de esto, pero fundamentalmente son números que dan la consistencia de una disminución importante de los costos en el proceso de urbanización adelante. Y ahí está ya una propuesta que realizamos ya para Mexicali y para el sistema vial primario. Adelante, sigue. Esa es una propuesta para un crecimiento a largo plazo. Las líneas rojas están representando sistemas viales primarios. O sea, lo que antes veíamos, anillo es el final. lo que antes veíamos como cuadritos muy regulares ya se adaptan a las condiciones específicas de la ciudad. Cada sector de esos tiene la posibilidad de abarcar aproximadamente los 135,000 habitantes. Por ejemplo, vemos el sector 2, que se ve un sector muy grandote. Hay poca población, porque la población se ha ido yendo hacia las partes externas de la ciudad. Se está vaciando esa zona. Entonces, a pesar de que tenemos una superficie relativamente grande, las densidades son relativamente bajas también. Entonces hay un proceso de compensación, pero eso nos permite en el futuro, como es una zona estratégica por sus niveles de
de localización, Sí. la posibilidad de convertirlo en 2 sectores a futuro. Ok. En el caso de Tijuana hicimos un ejercicio similar, pero lo planeamos para los próximos 50 años. Ujú. Entonces ahí vimos cómo se iban transformando cada 10 años, cómo iban creciendo los grupos de los agrupamientos de la estructura urbana y dónde se tenían que estar previendo ya ciertas vialidades para poder reservar el derecho de vía de lo que sería futuro un nuevo sector. Carlos, en Sí. mi opinión, bueno, no sé, la parte de poniente yo la veo muy bien en cuanto a la retícula vial, pero la parte de oriente como que creo que le falta un poco en la parte donde está el 27, Sí. esa zona de ahí creo que le falta algo de estructuración también, o sea, inclusive yo comentaba con algún arquitecto que se dedica a la planeación, por ejemplo, tenemos ahí la carretera Mexicali-San Luis como un elemento base de crecimiento, pero no tenemos ninguna vía paralela a la Mexicali-San Luis, ¿no? Entonces Pero hay que hacer. hay que hacerlas, pero por eso te digo que ahí creo que le falta un poquito trabajar más en esta parte, no sé, la parte oriente, pues. Ajá. Lo que pasa es que, no, digo, finalmente es una propuesta preliminar, y es un muy- esquema y muy que se puede esquemático. manejar. Pero lo importante de esto es que en esa área que tenemos ahí, ¿saben cuántas gentes caben? El Estás 27 hablando de dices. con qué densidad. ¿Cuántas dicen? ¿Con qué densidad? Con 60 habitantes por hectárea. No sé. Caben más de 3 millones de habitantes. En el 27 En dices. todo. En todo todo, el en área. En todo, en O todo, sea, Sí, en sí, todo. sí, todas las... Si consideraron, lo manejamos porque si ustedes ven ahí este límite de centro de población, Sí, sí, sí. entonces Abajo. quitamos todo el Valle de Mexicali porque no consideramos que sea parte de Mexicali. No sé por qué diseñaron hasta ahí el límite de centro de población, es una tontería. Pero la parte construida la dejas con la densidad que tiene ahorita o ahí también le No, metes 60. empiezas a hacer los Hay que meter- procesos de Pero ahí le transformación. metes 60 también Sí, sí, a la parte vieja. sí, sí. Pero poco a poco se va a ir transformando, ¿verdad? Entonces hablando de 27 millones. ¿Perdón? 27 millones. ¿Qué cosa? ¿Cuánta población dijiste que está? No, caben 3 Tres millones de millones. habitantes. Sí. Pero lo que estamos pensando de aquí en 2050 van a ser 600,000 habitantes más. Por eso pensamos en la concentración de áreas. Y las concentraciones son crecimiento en el 9, en el 8, en el 12 y en el 13. Es empezar a trabajar eso para darnos tiempo de ir transformando las partes inferiores. Ahorita ya tenemos más evolucionada esta estructuración, pero todavía no tenemos una propuesta porque no estamos en ese nivel de planeación. Sin embargo, ya sabemos que hay 2 sectores dentro de la ciudad que deben ser planeados para regeneración urbana, que es la parte central, donde está sobre todo la parte entre el centro cívico y Centro viejo. el centro viejo, ¿verdad? Que esa zona es el corazón de Mexicali, es la zona más estratégica y tiene un uso totalmente desperdiciado, ¿verdad? Y por otro lado la parte de Pueblo Nuevo, que ya Pueblo Nuevo ya ha sido detectado que necesita una regeneración, porque ya toda su infraestructura ya caducó, todo su nivel de vida, y la lotificación es demasiado grande y no se adapta a las nuevas formas de densificación que estamos buscando, ¿no? Entonces, ya por ahí ya tenemos la posibilidad de empezar con proyectos pilotos que nos permitan la integración de estos elementos, ¿no? Y prácticamente con esto estamos terminando. Lo único que faltaría sería la cuestión de prioridades, y eso por eso ya lo hablamos para la próxima reunión, que sería el inicio de lo que estaríamos manejando. Yo tengo o sea, la concepción que yo tenía del programa era como un programa que se establecía una serie de metas, los qués y los cómo, ¿verdad? Pero no con este programa de Gran Visión. La idea es que tenga ese tipo de detalles, así está estructurado, ese tipo de adivinanzas futuristas. Pues estamos pensando Ese qué va a de- ser el futuro yo del no conocía, 2050. yo no conocía el programa ese, ¿verdad? No, la idea es O sea, cómo queremos el Mexicali del 2050. Así es. No, bueno, ahora, nomás que yo entonces siento que si la idea es llegar a este tipo de cosas, sí va a hacer falta meterle otros filtros, ¿verdad? Por ejemplo, el filtro del mercado, que yo lo veo un poquito difícil. O sea, como imagen conceptual, pues creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero ya en los cómo, porque si no va a pasar lo que pasa con muchos documentos. Decimos así debe ser, lamentablemente por una serie de razones, ¿verdad? No se pueden ir implementando, y a los 3 años, pues ya mejor lo guardas, porque ya no hayas cómo compaginarlo. Trabajando
de Desarrollo Inmobiliario, que van a encontrar las formas de cómo lograr el ir transformando y el ir mejorando y abaratando los sistemas de urbanización y de construcción de la ciudad, ¿no? Hay otros que están analizando el financiamiento que se va a requerir, y finalmente nosotros vamos a tener que poner números, o sea, necesitamos estos costos paramétricos específicos para el desarrollo del sistema de transporte. Necesitamos que nos preparen estos financiamientos, necesitamos, y vamos a empezar a comunicarnos con los otros subcomités de cosas que no nos correspondan a este subcomité particular, ¿no? Esa es una de las ventajas de los sistemas de planeación como lo estamos manejando. O sea, estamos pensando en largo plazo, o sea, tenemos una visión de largo plazo, pero esa visión es una visión general, que probablemente no vaya a ser la que lleguemos cuando lleguemos al 2050. Pero además de estar planeando en el largo plazo, estamos planeando a 15 años, al 2026. O sea, vamos a planear en lo que vamos a hacer aquí, se va a estar con una visión al 2050, pero con un límite de 15 años, que es al 2026. Pero eso es lo que me llama la atención. Espérame, déjame terminar. Esos Y detalles. el siguiente nivel es que vas a planear los próximos 5 años, lo que vas a hacer en los próximos 5 años. O sea, el resultado final de este taller es qué vas a hacer en los próximos 5 años en materia de transporte. Nomás los 5, no los 15 minutos. No, los 15 vas a decir, yo qué quisiera hacer en estos 15 años. Cuando pasen los 5 años y que hayas evaluado los resultados de estos 5 años, haces otro ejercicio de planeación similar a este y vuelves a manejar tus 15 años y tus 50 años. Oye, pero entonces esa manchota no va a aparecer en el primer documento, porque esa es la manchota a 20, a 38 años. Ah, claro. Lo que vas a definir son los primeros 5 años con ese nivel de detalle, y lo demás va a quedar conceptualmente de una manera definida, pero no, y además vamos a requerir dinero esas rayitas para hacer estudios más detallados de eso. Te digo, entonces en el documento no va a aparecer ese dibujote, va a aparecer un dibujito más chiquito que va a ser el de los 5 años. Esto no es parte de la planeación que se está haciendo ahorita. Este es un esquema que se desarrolló en el 2004 y que es un ejemplo de cómo se puede adaptar la estructura. Yo te entendí. Pues de alguna manera, mi propósito en estas reuniones es tratar de ver hacia dónde vamos, ¿no? Para tratar de que esos sistemas sean lo más contemporáneos posible, ¿no? O lo más, ¿ok? De hecho, vamos a ir construyendo poco a poco los escenarios, y los escenarios van a ser modelados. O sea, vamos a tener la posibilidad de modelar. Tenemos tres tipos de modelos. Un modelo general, que es el modelo de sustentabilidad urbana. Tenemos un modelo de desarrollo económico, que todos los factores de desarrollo económico que van, se lo vamos a alimentar y nos va a generar empleo, Producto Interno Bruto y toda una serie de cosas, ¿no? Y tenemos el crecimiento, o sea, las simulaciones de los crecimientos y su impacto en función de las demandas que se generan a través de análisis de aptitud territorial y una serie de cosas que nos van a manejar ya los criterios de densificación que estamos buscando, ¿no? Entonces hay criterios, por ejemplo, de ocupación de baldíos al interior de las ciudades. Una parte de la construcción de la ciudad, de las nuevas demandas, se va a orientar hacia el llenado de baldíos al interior de la ciudad, y otra parte se va a manejar, pero de manera localizada, en zonas específicas para el desarrollo urbano. Okay, y el segundo punto es cómo regulamos o cómo blindamos que los proyectos verdaderamente se den. Okay, que ese sería el siguiente punto, porque todos le vamos a meter mucho tiempo, va a haber mucho capital intelectual invertido, para que de repente alguien llegue y diga, ya no es para allá, ahora es para allá, por el peor de los casos para allá, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo creo que la principal garantía es precisamente eso. Mucha Mucha gente le metió esfuerzo, tiempo y está convencida de que es lo mejor. Y alguien que no haya participado y que venga con sus brillantes ideas, se va a enfrentar a una gran cantidad de gente que le va a decir, óyeme, no tienes tú la razón, la razón la tenemos los 400 que estamos participando en esto y que llegamos a esta aprobación. La otra cuestión es que eso se va a transformar en un elemento legal. O sea, no va a ser una propuesta
de gusto de nosotros, se va a transformar en un instrumento legal que es el Plan Estratégico de Desarrollo de Mexicali. Se va a transformar en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Mexicali. Se va a transformar en la agenda metropolitana de obras específicas que se van a manejar y donde se va a comprometer el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal para seguir ese tipo de cosas. De hecho, lo que estamos buscando es que el sistema de comités consultivos que estamos manejando aquí sea el que sustituya al actual sistema de comisiones de COPLADEM. Y estos comités consultivos que están operando ahorita se van a convertir en el sistema de operación y regulación de COPLADEM como organismo de planeación integrada ya y socializada y ciudadanizada, ¿no? Y todo va apuntando que así va a ser, ¿verdad? Sí. Un comentario, me parece que uno de los candados precisamente se estarían dando a partir de la participación de la estructura que se ha definido. Ya no es la planeación institucional tradicional, ¿no?, que hacemos cada vez que cambia un gobierno municipal o estatal. Aquí ya están involucrados organismos de la sociedad, CCE, CEDEM, etc. Pero esta estructura de la que habla Carlos, ¿no?, donde vamos a participar 400 o 500 o no sé, quizá más. Sí, bueno, en ese sentido también le estamos pidiendo a todos los integrantes de la mesa que convoquemos, ¿no?, a la participación de otras personas también que puedan estar interesadas en los diferentes subcomités, para que igualmente esto tenga más fuerza, ¿no?, tenga más soporte. Ahorita, lamentablemente, no vinieron algunas personas que habían venido la reunión anterior, como el grupo agropecuario del Pacífico, que es importante su participación. SCT, que ha estado en SIDUE, que ya lo vamos a integrar también porque hubo un cambio ahí de director, que vamos a ver si podemos jalarnos. Entonces, sí queremos que esté gente que de alguna manera está metida dentro del tema, ¿no?, para no traer de alguna manera gente que a lo mejor no aporta. Pues. La idea es que la gente que esté aquí participando pues aporte con su granito de arena a que esto precisamente concluya en un documento que tenga toda la validez y todo el soporte de la sociedad, de los mismos gobiernos, de los diferentes niveles y del sector privado, ¿no? O sea, en ese sentido va caminando esto y hacia allá queremos llegar. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo alineamos los esfuerzos de esta mesa con lo que se está haciendo actualmente? ¿Okay? Están invirtiendo cerca de 800 millones de pesos en nuestra ciudad en materia de transporte. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cumple con las necesidades que estamos observando aquí o que vamos a estar observando? Eso lo vamos a analizar. Ajá. Sí, lo vamos a tener que La situación es esta: no va a haber cambios drásticos. O sea, la inercia que lleva nuestra ciudad es una inercia que no podemos detener. Y a veces es más costoso detener esfuerzos que se están yendo por brillanteces, ¿no? Aquí yo creo que el principio que estamos manejando es que es una estrategia de adaptación, por un lado, con una visión de largo plazo y con acciones específicas de corto plazo. O sea, mi propuesta de plan es de 5 años, año con año, perfectamente definida, con niveles de inversión, identificados de dónde van a salir los recursos, identificados quiénes van a ser los responsables de gestionar ese tipo de cosas. Pero en 5 años no voy a transformar todo el elemento. Quizás los primeros años vayan a ser de preparación, de ampliación de estudios, de capacitación de gente, de una serie de actividades que me van a permitir que se vaya efectuando el cambio gradualmente. Por ejemplo, la importancia que tiene el BRT en cuanto al nivel del proyecto más importante de inversión en los últimos años de Mexicali, era para que se hubiera consultado mucho más ampliamente y se hubiera discutido, que se hubiera consultado y discutido más ampliamente. Sin embargo, estaban en el inter de que si no lo hacían, ya no se hacía. ¿Sí? Entonces, los orillaron, vaya, a que se hiciera. Y bueno, pues ahí se está haciendo, con todas las dudas y con todas las implicaciones y con todos los ajustes que se van a tener que dar para que medio opere. Se supone que al revés, debíamos con esa infraestructura a bajar costos. Digo, hay un costo grande para la ciudad, pero tiene que ver con un esquema de financiamiento que se supone
que tiene condiciones muy favorables, del Fonadín y bueno, este esquema que se utilizó. Sí. Pretender recuperar ese recurso para inversiones de otro tipo, habrá que verlo en qué sentido y cómo. Pero se supone que un sistema de estos, digo, así se ha planteado, la experiencia o lo que ha sucedido no lo sé muy bien, pero llevaría a ser mucho más eficiente y por tanto menos costo. Debería ser, sí, claro. ¿No? ¿Qué no está planteado así? Pues sí, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí la primera preocupación me vino cuando no tienes acceso a los estudios. Incluso no tienes acceso a las bases de la licitación, no tienes acceso a los términos de referencia. La formulita está muy sencilla, la matemática está muy sencilla. Entonces, a lo mejor en otro día la vemos, pero la fórmula en la cantidad, el abordaje, la demanda y todo lo que vas a tener que hacer para que dé, wow. Sí, las condiciones no son apropiadas para un proyecto de ese tipo. Y lo que pasa es que finalmente Banobras tiene la lana que pidió al Banco Mundial, ¿verdad? Pues tienen que ejercerla y están pues, empezando a encajarse en diferentes zonas. Los proyectistas que están manejando a mí me parecen deficientes. No tienen la base de análisis, y más, por ejemplo, en una ciudad de Mexicali porque tenía tantos estudios de transporte, que de repente llegan con un replanteamiento y que no creo que haya sido el Tenemos hasta ahorita casi 40 millones de pesos gastados en papel. Otra vez manejamos el criterio, el que está manejando esto es un financiero, Banobras, el que está empujando todas estas cosas. Y Banobras no va a perder. El costo de la vivienda en puro financiamiento se va a más del 35%. Es extremadamente alto. En general, a nivel mundial, todos están en crisis, menos los bancos. Y a los que entran en crisis los salvan. Como sucedió aquí en México, ¿verdad? Ya salvaron al sistema. Para atención al tiempo de la gente que invitamos, yo digo que es un tema que sí vale la pena tratarlo posteriormente, pero ya con un poco más de tiempo, ¿no? Por atención aquí a nuestros... Sí, definitivamente. Y hacer un esfuerzo, perdón, para ¿Qué sigue de esto? invitar a los Después de esto, entiendo yo que va a haber un ejercicio. Va a ser el análisis de prioridades, que es un ejercicio a partir de lluvia de ideas y llegar a definir las prioridades de atención al sistema de transporte, ¿no? Y de ahí vamos a derivar la posibilidad de hacer el análisis de la situación actual y la metodología. El primer tipo de análisis que vamos a hacer es el análisis involucrados, que incluye definir quiénes son los que participan en el transporte y cuál es su papel, cuál es su rol y cuál de ellos es más estratégico que otros para poder identificar su nivel de involucramiento. A partir de ahí empezamos con la generación del árbol de causas y efectos, la identificación del problema central en el transporte y terminaríamos con un análisis FODA. Con eso terminamos la primera parte, que es de diagnóstico. Que son como 6 reuniones, ¿es? Más o menos. Más o menos cada tema que dijiste es una... Sí. Y después empezaríamos con la siguiente parte, que es construir la visión. O sea, como ya tenemos el diagnóstico, vamos a ser capaces de construir la visión de largo plazo, de los 15 años y de los 5 años. Ya que terminemos con esa etapa, entramos ya propiamente al diseño del plan. Y ahí es donde van a entrar muchas de las cosas que estás proponiendo. Oye, vamos a revisar cómo están estos sistemas, que estos son más eficientes que esos otros. ¿Cuál tipo de sistema nos va a resolver el problema de transporte en Mexicali? Sí, para Mexicali específicamente. Entonces, a partir de los objetivos y del árbol de problemas se generan las estrategias de atención de los diferentes componentes, de las diferentes ramas, y a partir de ello ya empezamos con propuestas específicas de planeación. Entonces, nuestro plan finalmente van a ser 5 o 7 cuartillas que definen muy claramente aspectos que son estratégicos, que nos definen quiénes son responsables de qué y que nos definen en términos generales niveles de inversión requeridos o niveles de
¿De dónde van a salir los recursos? ¿Va a salir de cuotas? ¿Va a salir de tarifas? ¿Va a salir de dónde? ¿No? Y como recomendación, nada más para dejarlo ahí, punto, la implementación. Sí, claro. Sí, nada más, también ya como comentario, no sé si final, pero estamos pensando que van a ser de 14 a 19 sesiones. Esta es la segunda sesión, van a ser todos los miércoles de 5 a 7 de la tarde. Terminaríamos por allá por el mes de febrero más o menos. Tenemos un producto. Si lo hacemos en 14, pues terminaríamos en diciembre. Pero estamos hablando de 14 a 19 sesiones, una semanal de 2 horas.